La librería Cala, por si lo queréis comentar, ellos nos dieron las siguientes recomendaciones de autoras extranjeras: Forastera de Diana Gabaldón, que ya está incluida porque ha habido otra gente que la recomienda también. Sucedió en otoño, de Lisa Kleypas. Irresistible Lord, de Nicole Cornick, que creo que esta no está, si la queréis apuntar. La repito, Irresistible Lord, de Nicole Cornick, con CK. Amar solo una vez, de Johanna Lindsay. Y Una tentación para el duque, de Lorraine Hurt. ¿Vale? No, es que ahí no están. Las de la librería Cala son estas, que son las que faltan en la lista. ¿El último lo puedes repetir? Es que... Repito. El club de lectura. El club de lectura de la librería Cala. El club de lectura somos muchas mujeres. Sí, tenéis aquí unas representantes. Que si no hubiéramos las personas que hablamos, no hay club de lectura. Entonces, si os parece, repito un poco, ¿vale? Un poco. A ver, ellas, la club de lectura de la librería Cala, que son las que faltarían aquí de incluir en esa lista, serían Forastera, de Diana Gabaldón. Sucedió en otoño, de Lisa Kleypas. Irresistible Lord, de Nicole Cornick, con CK. Amar solo una vez, de Johanna Lindsay. Y Una tentación para el duque, de Lorraine Hurt. Estas las extranjeras. Y las españolas, La joya de mi deseo, de Nuria Llop, que está en la lista porque hubo otras personas que lo dijeron. Y Los tres nombres del lobo, de Lola Penieva, que también está en la lista porque hubo también otra gente. ¿Lo queréis comentar? Bueno, entonces, si os parece, empezamos ya. Al principio, cuando planteamos la charla, pues lo primero que pensamos Menchu y yo es un poco qué considerábamos novela romántica y qué considerábamos no novela romántica, como género estoy hablando, ¿vale? Porque bueno, las que habéis estado en otros eventos siempre hay mucha discusión de si esto sí, lo otro no, etcétera, etcétera. Total. Bueno, ya me estoy enrollando y ya no veo. Que va solo. Bueno, el asunto es, ¿qué es lo que nosotras no consideramos novela romántica? No consideramos novela romántica, novela del romanticismo del siglo XIX. Hablamos de Walter Scott, que son amor y aventuras en general, de Becker y sus amores imposibles, o sus leyendas imposibles. Jane Austen, por ejemplo, que en muchos casos se habla de Jane Austen como novelista de novela romántica, puesto que es desde mi punto de vista es una novelista muy incisiva y muy de representación del mundo de su momento y de tratamiento de caracteres, no tanto de lo que son las relaciones románticas entre sí, ¿no? Elizabeth Gaskell, por ejemplo, que es otra novelista del siglo XIX, que hace libros sobre todo de denuncia social, Norte y Sur, que igual ha habido gente que ha visto la serie, Grandes tragedias, Ana Karenina, por ejemplo, ese tipo de cosas, y luego ya las típicas novelas de tintes góticos del XIX, pues Cumbres borrascosas, que también son grandes amores y desamores, Jane Eyre, etc. Entonces esto es lo que nosotros decidimos que no considerábamos novela romántica como el género del que estamos tratando, ¿vale? ¿Qué sí consideramos novela romántica? Bueno, pues algunas novelistas que empiezan a aparecer en los años 20 en Inglaterra sobre todo. Hablamos de George Heyer, de Barbara Cartland, por ejemplo, y de Victoria Hall, que muchos habéis leído. En España, por esas mismas fechas, ¿a quién tenemos? Rafael Pérez y Pérez, que mucha gente habrá visto por casa igual, novelas de sus madres, de sus abuelas y tal. ¿Alguien ha leído algo de Yo. ¿Quién? Mariquita Pérez, de Rafael Pérez y Pérez. Rafael Pérez. Es que son jóvenes. Y bueno, la biblioteca de chicas, que probablemente luego lo hablaremos un poquito más adelante si nos da tiempo, que son unas novelas de una editorial, la editorial Cid, que aparecía en los años 50 y que eran las típicas novelas de kiosco que se cambiaban en los propios kioscos y tal, y esto ya fue el gran boom de la novela romántica en España.
¿Alguien ha cambiado novelas románticas en los kioscos? Pues sí. Madre mía, Yo no sé, no había. Ah, bueno, pero sí. Y entonces, Te ¿qué? llevabas tu novela y un creo, sí, que céntimo, cambiaba. o 2 céntimos. Llevabas tu novela, 2 céntimos y te daban, sacaban una pila así, entonces elegías, te llevabas otra pila, claro, según los céntimos que llevaras. Y entonces, de repente, después de todas estas novelas, ya un poco más lo que es realmente el género de novela romántica, como tal y como lo conocemos, que luego os contaré un poquito qué características tiene en Menchu, llega la gran fiesta, o lo que yo le llamo la gran reinvención de la novela romántica en este sentido, que aparece con Johanna Lindsey en los años 70. El lobo y la paloma es la primera novela que se publica de este género, con las características, bueno, en cuanto a tipo de personajes, el sexo explícito dentro de las propias novelas y tal. Entonces nos encontramos, perdona, ¿he dicho? Johanna Lindsey, no, Kathleen Widiowicz, ¿vale? Que es la autora de El lobo y la paloma. Entonces, bueno, esto era un poco un interrogante para que planteáramos un poco, a ver, desde vuestro punto de vista, qué es la novela romántica. Claro, porque como decía María Jesús ayer, aquí hay que trabajar. Así que entonces queremos saber vuestra opinión. Alguien que... ¿Histórica o general? Histórica. Histórica. Bueno, Novela sí, romántica. novela De romántica. la historia, ahora entramos Lo del histórico después ahora lo en vemos. ¿Qué es lo que se considera ese es otro historia? problema, A lo mejor ¿no? los historiadores nos lo van a sacar. Aquí nos los van a chicos de definir. Antebellum seguramente ellos también nos podrán un poco decir hasta dónde y desde dónde, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ¿qué es novela romántica? Porque para mí, yo hasta que empecé a leer cosas de Arlequín y de Corín Tellado y tal, Ana Karenina era romanticismo total, claro. Luego viene el canon que decía ayer cuando estábamos con María Jesús, que la novela romántica tiene que cumplir ciertos cánones, igual que la de ciencia ficción, la de Bueno, fantasía. yo busqué, por ejemplo, en la RAE qué definición había, y entonces la RAE dice: es una variedad de relato novelesco en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa después de las adversidades, ¿vale? Que este es uno, Luego Ana Karenina, esto es la RAE, no, con lo son cual, bueno, historias pues de amor, aquí Ana Karenina no es romántica. nada romántica, la Madame Bovary tampoco. Tirarse al tren No es nada romántica. son épocas, son novelas del romántico. Eso. Más del periodo que del género. Del periodo romántico, Exacto, bueno. bueno, Son novelas con elementos románticos fuertes, pero yo son creo que- historias de amor. Sí, en lo que tenemos que entrar, el romanticismo como género, hoy en día, como género, como novela de género, igual que la novela negra es de género, y tiene que tener un crimen y una resolución, pues en la Sí, novela claro. romántica tiene que haber un final. A mí me gusta mucho la definición americana, la del final positivo y motivador y emocionante. Que todo acaba bien. Que a lo mejor final feliz da no exactamente lo mismo que positivo y da un matiz un poquito más amplio. Claro, es que se ha ido ampliando, es que se nos mezcla Hmm. la línea del tiempo con la definición. Porque antes era una cosa, por ejemplo, antes no se casaban, no era un final feliz, y ahora pues un final positivo feliz puede ser que la pareja acabe junta viviendo Sí, a lo juntos. mejor ella se va a estudiar a Inglaterra, Pero han quedado muy bien. Han quedado genial y luego Sí. ya ahí entramos en Sí, en subjetivismo Sí. un poco, ¿no?, de cada de uno lo que cada uno considera. de nosotros. Sí. Entonces, bueno, pues después de plantear un poco esta idea, ¿no?, de hasta qué punto consideramos romántica una novela o cuáles son los elementos que nosotros consideramos que tiene que ser novela, la novela tiene que tener, la novela romántica tiene que tener, pues entonces, claro, empezamos con ¿y ahora qué es una novela histórica? ¿Vale? ¿Desde cuándo o hasta cuándo es una novela histórica? Pues claro, hablamos de Flandes, pues una novela histórica, hablamos del descubrimiento de América, es una novela histórica claramente, y hablamos pues de Hipatia aquí en Egipto, principios de la edad después de Cristo, de años siglo I me parece, ¿no? ¿O II? Pues también tenemos muy claro que son novelas históricas, pero esto hasta cuándo llega o cuál es el límite entre lo histórico y lo contemporáneo, que es lo que decía un poco también Menchu, ¿no? Decía, es que yo tengo una tía que vio cómo se hundía el Titanic. Claro, yo... Claro, eso es, ¿no? Entonces, Sí, ahí tenemos metido, bueno, adelantamos vamos de atrás para adelante. ¿Dónde está el límite de la novela histórica?
que es lo que yo decía, que a lo mejor ellos tienen alguna idea más Claro. científica. No sé si vosotros lo habéis planteado o esto surge en los... Nosotros lo que planteamos es desde el campo de la recreación histórica. Recreación histórica hay hasta de acontecimientos tan recientes como la Segunda Guerra Mundial Ahí o la Guerra llegábamos. Civil. O sea, estamos hablando de que hay gente viva Sí. que participó de esos hechos y sin embargo dentro de lo que es recreación histórica se considera también recreación Sí, histórica. es que de hecho, bueno, luego vemos otra diapositiva, Menchu y yo también andamos en esos límites. Que además, curiosamente, mucha gente ve la Segunda Guerra Mundial como histórico, pero cuando les hablas de la Guerra Civil Española, que es anterior, Sí. terminó antes, eso no les parece. ¿Por qué? Porque te pilla más de cerca. Porque igual todavía hay gente que tiene abuelos o ha conocido bisabuelos, efectivamente. Entonces eso te da la impresión de que es mucho más próximo que la Guerra Civil, que la Segunda Guerra Mundial, que parece que les pasó a otros y estaba mucho más lejos, ¿no? Curiosamente, como que no acabas de Claro, pero centrarte un además, poco en el tiempo. Es que es contemporáneo para mucha gente, que es lo que yo te decía de mi suegra o de su tía con el Titanic. Mi suegra ha vivido la Segunda Guerra Mundial, me imagino que vuestros abuelos o... Entonces, para ellos eso no es historia. Entonces, cuando tú tienes que catalogar esto es histórico o no es histórico, poníamos el listón ahí en Pearl Harbor, Sí, porque parece que ya es un poco como que es de otra época, pero en realidad hay gente que está viva y que ha vivido eso. Y es también Entonces, un poco una ¿qué cosa un poco opinas? arbitraria, porque para mí, por ejemplo, hay hechos que son incuestionablemente históricos, aunque hayan sucedido hace poco. Por ejemplo, yo pienso en las Torres Gemelas. Eso Por ejemplo. indudablemente es algo que ha hecho historia. Sí, Con cierta pero que Pero no eso, tenemos histórico claro, nos referimos sí, muchas veces sí, más claro. a la ambientación. Claro, la ambientación y demás, pero quizá sería demasiado hacer una novela que estuviese basada en las Torres Gemelas y llamarla histórica. Pero para mí una novela que hace mucho hincapié en los sucesos históricos de ese momento ya al menos tiene ese cariz. Y tiene Sí, que, además, tiene que hacer hincapié en hechos solamente históricos, o también lo marca, por ejemplo, la forma de vestir, la forma de comportarse, el lenguaje, todo eso también marca que sea Yo histórico. creo que en parte estoy de acuerdo con ella, porque aunque sean sucesos que incluso, yo no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero aunque hubiesen sucedido la semana pasada, son cosas que aunque ahora mismo no te parece histórico, eso terminará en los libros de Claro. historia. Entonces, Claro, pues por eso yo creo que no comentamos- tiene tanto que ver con los años donde haya sucedido, sino a lo mejor la trascendencia o la importancia que eso va a llegar a tener en la a historia. ver, pero que sea un en sí. mito que vaya a quedar en la posteridad Eh, como un hito histórico, no a lo quiere mejor decir que quizá no a ti es tan desde tu punto importante de vista es el año. contemporáneo a ti, con lo cual realmente cuando hablamos de historia no es... Pero sí.